Bienvenido a todos los participantes del curso de gestores IAMI. En esta segunda teleconferencia, en el marco de la estrategia IEPI, entonces vamos a dar continuidad a la presentación de otros resultados que nos parecen muy importantes conocerse dentro de este curso. Antes de dar entonces inicio, mi nombre es Nidia Estela Caicedo Martínez, profesión nutricionista, epidemióloga, y actualmente me desempeño en la coordinación del área de infancia de este proyecto Así que ves Salud, que es en el cual tenemos enmarcado este curso de gestores viales. Entonces vamos a dar inicio a esta parte, a esta segunda parte de estas teleconferencias que estamos haciendo en este tema relacionado con la estrategia AIEP. En la primera teleconferencia, entonces, tuvimos la posibilidad de hacer un recorrido por los resultados de los principales eventos de vigilancia en salud pública relacionados con la primera infancia y también relacionados con AIEP y IAMI, que fueron la mortalidad por enfermedad respiratoria, la mortalidad por enfermedad diarreica, la mortalidad por desnutrición y accidentes en menores de 5 años y también el bajo peso al nacer. Ya en esta segunda teleconferencia, entonces queremos hacer énfasis en algunos aspectos del marco general de la estrategia IEPI, pero también en algunos resultados de cómo va el proceso de implementación de esta estrategia en la ciudad, para que también podamos tener algunas luces, tengamos información para la acción que nos permita fortalecer la aplicación de estas estrategias, que pues como todos sabemos, buscan mejorar la calidad de la atención en población materno-infantil y disminuir e impactar morbilidad y mortalidad evitable en este grupo poblacional. Entonces aquí antes de empezar como con estos otros resultados que les mencionaba, quería recordarles, porque seguramente muchos de ustedes conocen esta información, pero para que todos podamos estar homologados entonces en los conceptos. Aquí tenemos entonces la información de qué es AIEPI y para qué es AIEPI. En esta primera parte entonces tenemos que AIEPI traduce atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia. Sabemos que realmente esta atención no es a las enfermedades, sino es al niño enfermo, ¿cierto? Y ahí, pues en principio queremos hacer esa precisión. También contarles o recordarles que la estrategia IEPI es una estrategia que se diseñó desde la década de los 90, específicamente en el año 1996, por algunas organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es importante entonces tener en cuenta que AIEPI es una estrategia de atención integral que tiene varios objetivos que ahorita les vamos a dar una repasadita general. Es una estrategia que busca cumplir con estos objetivos por medio de un conjunto de acciones curativas. Sabemos que son importantes si los niños y la población materno-infantil está enferma, hay que tratarla, hay que hacerle seguimiento, pero AIEPI no solamente se quiere quedar en esta parte curativa o morbicéntrica, como algunos lo han llamado, sino que también en sus acciones están contempladas las de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. AIEPI se mueve en varios escenarios, no solamente en los servicios de salud, sino que también busca llegar al hogar y a la comunidad. ¿Para qué AIEPI entonces? Un primer objetivo tiene que ver con reducir la incidencia y la gravedad de las enfermedades prevalentes y problemas de salud que afectan a los niños menores de 5 años y ya sabemos que también a la población en periodo de gestación. Un segundo objetivo es garantizar una atención y cuidado de calidad a niños menores de 5 años, tanto en los servicios de salud como en el lugar y en la comunidad. Mire que este es un tema en el que yo he estado insistiendo incluso desde la anterior conferencia, y es que definitivamente AIEPI es uno de los caminos, uno de los muchos, que nos puede ayudar a fortalecer esa calidad de la atención o esa integralidad que esperamos que se brinde en esos procesos de atención a población materno-infantil. El tercer objetivo es fortalecer la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la niñez y también de la población gestante, nuevamente en los diferentes escenarios, en los de servicios de salud, familia y comunidad. El cuarto objetivo
es apoyar los esfuerzos locales para fortalecer actitudes, habilidades y destrezas de la familia y la comunidad para el cuidado de la población materno-infantil. Y pues este objetivo, más que fortalecer actitudes, creo yo que está más encaminado a potenciar o a fortalecer el empoderamiento de las familias y las comunidades para brindar unos cuidados, unas atenciones, un bienestar a estos niños menores de 5 años. El quinto objetivo tiene que ver con favorecer el óptimo crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida. Y el sexto, reducir la mortalidad por causas prevenibles en la infancia. Es un asunto pues en el que tuvimos la posibilidad de profundizar un poco en la anterior teleconferencia. Aquí entonces tenemos los tres componentes de la estrategia IEPI. Algunos pues lo han llamado la mesa de tres patas, ¿cierto? Que si falta una de ellas, pues la mesita de IEPI se nos cae. El componente clínico y el comunitario pues son más conocidos por todos ustedes. Ahorita vamos pues entonces a conversar algo también sobre el componente de organización local. El clínico entonces pues todos sabemos que es un componente, pues es el componente más viejito de la estrategia, fue con la que nació IEPI, pues desde el nivel internacional y nacional, y ya en los años siguientes, digamos que se le fueron adicionando el componente comunitario, específicamente en el año 1999 y posteriormente vino el componente de organización local. El componente clínico, entonces, ¿qué busca? Mejorar el desempeño, fortalecer las capacidades, las habilidades, los conocimientos del personal de salud. ¿Para qué? Para brindar una atención de calidad y calidez a población menor de 5 años, gestantes y sus familias. Eso creo pues que ya muchos de nosotros lo conocemos o lo sabemos. El componente comunitario, entonces, ¿qué busca? También fortalecer los cuidados y atenciones del niño, pero más en el ámbito familiar y comunitario. Hay un aspecto que para mí es fundamental y yo lo digo en varios escenarios. El corazón del componente comunitario tiene que ver con la educación y la promoción de las prácticas clave de la IEPI. Sabemos que hay otro aspecto importante dentro del componente comunitario que tiene que ver con facilitar la accesibilidad de las familias hacia los servicios de salud. ¿A través de quién? De los agentes comunitarios de salud, que pues estos pueden ser profesionales de salud de los diferentes programas sociales que tenemos en la ciudad, o como lo hemos venido haciendo en la ciudad con los profesionales del programa Buen Comienzo, que son quienes en un determinado momento, en las familias, en las comunidades, en las mismas sedes de este programa, cuando identifican un niño enfermo, le aplican una guía de evaluación y si se considera pertinente, si esta clasificación da una clasificación roja, entonces estos niños ameritan que vayan hacia los servicios de salud. Esta es una parte importante, poder identificar estos niños enfermos, poderlos orientar, llevarlos hasta las instituciones de salud para que puedan garantizársele pues esa atención médica y por los diferentes profesionales de la salud que requieran estos niños. Pero muchas veces esta es la parte que más importancia se le da dentro de este componente, y si bien pues esto es importante, yo pensaría y he insistido durante varios años que no podemos perder de vista que el corazón del componente comunitario definitivamente es la promoción y la educación de las 18 prácticas clave que se proponen dentro de este componente. Bueno, dentro del componente de organización local, pues hay varias acciones que también se hacen. Una muy importante, pues es la que aquí nos mencionan. Dentro del componente de organización local se busca eh, facilitar la articulación entre estos tres componentes de la estrategia, pero también entre la estrategia IEPI con otros programas, estrategias y proyectos dirigidos a población materno-infantil. Para nadie ha sido un secreto que muchos de estos programas, estrategias y proyectos dirigidos a población gestante, a niños pues en primera infancia, han estado como por lados distintos.
una de las cosas que se busca en este componente de organización local es poder hacer una real interacción y articulación de todos ellos, porque si uno mira casi que los objetivos, las estrategias, las metas, los resultados esperados de estos diferentes programas, estrategias y proyectos casi que son los mismos. Entonces esta articulación nos permite optimizar recursos, optimizar talento humano y por supuesto potenciar los resultados que se esperan de ellos. Entonces en este espacio es donde, o en este componente es donde se busca, digamos, que garantizar esa articulación. Pero hay otra parte muy importante que también se hace dentro de este componente de organización local y es lo que tiene que ver con la planeación, la implementación y la evaluación de la estrategia IETI en sus tres componentes. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Siempre lo hemos dicho, aquí en la ciudad o cuando hemos hecho también acompañamientos a la implementación de IEPI a otros municipios del departamento. Este componente debe estar, digamos que a cargo de un comité o de una mesa que se encarga de los diferentes temas de infancia y de salud social y reproductiva. Entonces, eh, por ejemplo, cuando vamos a los municipios del departamento, normalmente le decimos a los equipos de estos municipios que si ya en el municipio hay, por ejemplo, una mesa de infancia y adolescencia o de infancia y familia, entonces ese es el escenario para poder insertar todo este ejercicio de planeación, implementación y evaluación de la estrategia. Aquí en Medellín, en los últimos 3 años, eh, este año no, pero sí en los años anteriores tuvimos un espacio muy interesante que se llamó el Comité de Infancia y Maternidad Segura. Y en ese espacio pudimos hacer este ejercicio y especialmente pudimos cumplir con el primer aspecto que les mencioné hace un momentico, que fue la articulación precisamente de algunos de los programas, proyectos y estrategias dirigidos a población materno-infantil de la ciudad. Ahí se hicieron ejercicios bien interesantes y salieron también propuestas e iniciativas pertinentes y interesantes para la ciudad. Entonces, pues eso es como más o menos lo que se hace dentro de este componente. Esto es importante porque a veces, si bien ustedes, la gran mayoría de ustedes son profesionales de la salud, instituciones de salud, pues muchas veces se han visto más enmarcados en este componente clínico, pero en estos espacios nos parece importante presentar este marco general de la estrategia para que no perdamos de contexto que estos otros dos componentes, comunitario y organización local, también son muy importantes para poder lograr esos resultados esperados, esos objetivos que acabamos de revisar y que pues también deben estar de la mano y muy articulados con este componente clínico. De hecho, el año pasado, a mediados más o menos del 2015, se sacó una circular firmada por la Secretaría de Salud de Medellín, en la cual se activaba oficialmente la ruta de IEPI de ciudad. Eh, Esa ruta de IEPI de ciudad, precisamente una de las cosas que busca es que especialmente estos dos componentes estén trabajando de manera articulada y de manera conjunta, de manera que cuando una de las acciones que se hace en este componente que se las mencioné hace un momento, cuando un profesional, por ejemplo, del programa Buen Comienzo, que es nuestro aliado estratégico para implementar este componente en la ciudad, encuentra un niño, una gestante enfermo o un niño que, por ejemplo, no está al día con sus controles de crecimiento y desarrollo, o que no está al día con la vacunación, o que no está al día con sus paisajes auditivos y visuales, o que no se le han ofrecido acciones, por ejemplo, de salud bucal, todo eso pues enmarcado en esta atención integral, entonces estos niños deben ser direccionados hacia los servicios de salud. Si es un niño que, como les decía también hace un momento, le dio una clasificación roja, una vez de aplicar esa guía de evaluación del componente comunitario, que solamente lo puede aplicar un profesional que esté certificado en el IEPI comunitario, entonces ese niño con clasificación roja también debe ser referido u orientado inmediatamente hacia los servicios de salud. ¿Qué nos ha pasado? Que en algunos momentos esta articulación, esta ruta fluido, y el niño llega al servicio de salud que le corresponde de acuerdo a su EPS, en esa IPS están implementando también el componente clínico, conocen de este proceso, reciben el niño, lo atienden de manera oportuna e integral y el proceso continúa, ¿cierto? Pero también lastimosamente en otros momentos nos ha ocurrido en la ciudad
que se hace aquí un trabajo muy juicioso desde esta sede del programa Buen Comienzo. El niño se identifica adecuadamente, se le identifican adecuadamente sus clasificaciones. Si alguna de ellas es roja, se manda hacia los servicios de salud y llega a una institución donde ni el médico de urgencias ni de consulta externa, pues dependiendo del servicio que llegue, el ideal es que llegue al servicio de urgencias, no sabe de este proceso, no sabe que es un asunto serio que se está llevando a cabo en la ciudad y no atiende al niño o lo pone a esperar como el resto de los niños que llegaron por consulta espontánea, desconociendo pues que ya es un niño que efectivamente se corroboró, se confirmó que requiere una atención inmediata por parte del personal médico. Entonces también estos espacios nos posibilitan contarles a ustedes que esto existe, que se está haciendo un acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud de Medellín, algunas de las instituciones de la ciudad, acompañamiento en esta implementación de la estrategia IEPI y que se están haciendo esfuerzos interesantes para que esa ruta de IEPI de ciudad también pueda ser efectiva, no para, digamos, que darle cumplimiento a un proceso, sino pensando en que verdaderamente pues son esfuerzos, son acciones que van en beneficio de la calidad de la atención y de una atención oportuna pues en esta población en primera infancia. Bueno, aquí entonces rápidamente recordarles cuáles son las 18 prácticas clave de IEPI, hacerles una aclaración muy importante y es que si bien la promoción y educación de las prácticas clave de IEPI está enmarcado dentro del componente comunitario, eso no quiere decir que en el componente clínico, es decir, en las instituciones de salud, no las podamos promover y también podamos brindar educación. Por eso pues quisimos también recordarlas acá para que las tengamos en cuenta en esa atención médica, en esa atención nutricional, en esa atención por los diferentes profesionales de la salud, de las IPS, CPS de la ciudad. Entonces, estas 18 prácticas clave de IEPI, como ustedes bien lo saben, están divididas en 4 categorías que son las que ustedes ven acá. Para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental es una, para prevenir enfermedades es la segunda categoría, la otra es para brindar cuidados en el hogar y la cuarta es para buscar atención fuera del hogar. Aquí entonces en esta primera categoría tenemos la práctica clave número 1, que no es gratuito que sea la primera, que es fomentar la lactancia materna exclusiva. Sabemos que con esta práctica tenemos muchas deudas y que sin duda es considerada una práctica salvadora de vidas. Entonces, por ende, pues es una de las prácticas que más se, se impulsa y se promueve dentro de la estrategia IAN, ¿cierto? En su paso número 6. La práctica número 2 tiene que ver con alimentación complementaria, pues desde los 6 meses de vida hasta los 2 años de vida. La 3 tiene que ver con los temas de suplementación con micronutrientes, que en esta práctica pues nos vamos a enfocar también en otra de las teleconferencias que tenemos dentro de este tema del curso y que está a cargo del pediatra Carlos Bernal. La práctica número 4 entonces es brindar afecto, cariño y estimulación temprana. En la segunda categoría para prevenir enfermedades, entonces tenemos la práctica número 5 relacionada con los temas de vacunación, la 6 con saneamiento básico, que sabemos que está estrechamente relacionada con la disminución y control de enfermedades diarreicas agudas en los niños, la 7 prevenir la malaria y el dengue, la 8 prevenir el VIH-Sida, la 9 relacionada con lo que tiene que ver con salud bucal, la 10 con proteger a los niños de contactos con personas con tuberculosis y estas últimas 2 prácticas pues quería contarles que son prácticas relativamente nuevas adoptadas por Colombia dentro del componente comunitario. Si ustedes miran cuáles son las prácticas que promueve directamente la OMS, la OPS, estas 2 prácticas no aparecen. Son 16 las que se promueven desde estas organizaciones internacionales, pero digamos que estas 2 se quisieron incluir dentro de las prácticas de Colombia, una porque se le quería dar un mayor énfasis y pues, como se dijera,
vender la idea de que la salud bucal también hace parte de la atención integral de los niños. Y en la práctica 10, pues todos sabemos que la tuberculosis definitivamente es un evento de interés en salud pública en nuestro medio y por ende pues también es muy importante abordarlo y trabajarlo con la primera infancia. La categoría número 3 tiene que ver con brindar cuidados en el hogar, entonces aquí tenemos en la práctica 11 la importancia de alimentar al niño mientras sus episodios de enfermedad en el hogar o en los mismos servicios de salud. La práctica 12, tratar al niño enfermo en casa. La práctica 13, dar buen trato y cuidado permanente de los niños. Sabemos que ya hoy en día eh, el buen trato, la estimulación temprana que mencionábamos aquí, todos estos temas de afecto, ya hacen parte de esas medidas o de esos factores protectores que influyen directamente en el crecimiento y desarrollo óptimo de los niños. Entonces, por eso también es un tema que debemos tener presente también en los procesos de atención. La práctica 14, incluir al hombre en el cuidado del niño y la mujer gestante. Aquí sabemos que hay muchas cosas por trabajar. La 15, prevenir accidentes en el hogar y pues en esta práctica hacía también referencia en la anterior teleconferencia, haciendo alusión pues a los resultados que obtuvimos en el evento de muertes por accidentes en niños menores de 5 años en la ciudad. Es una práctica que no podemos dejar de lado y que hay que seguir insistiendo porque los accidentes y la muerte y las muertes por accidentes definitivamente son situaciones que podemos intervenir, no solamente verificando quiénes son los cuidadores de los niños, sino también garantizando entornos protectores y seguros de los niños. Esas son algunas de las medidas eh, importantes que tenemos que trabajar. La cuarta categoría entonces es buscar atención fuera del hogar. En la 16, la importancia de identificar y dar educación en signos de peligro y de alarma a las familias para que sepan cuándo consultar de manera oportuna los servicios de salud. La práctica 17, seguir las recomendaciones del personal de salud, garantizar una adecuada adherencia de las familias al tratamiento que se haya dado por parte del médico, de los diferentes profesionales de la salud. Y la 18, atender a la mujer gestante, especialmente promoviendo la importancia de que las mujeres gestantes lleguen de manera temprana a su atención prenatal. Entonces, esto pues hasta aquí, digamos que sería como el marco general de la estrategia. Ya esta segunda parte de la teleconferencia hace referencia a los resultados que tenemos producto de este proceso de fortalecimiento de la implementación de la estrategia IEPI en Medellín en estos últimos 4 años. Eh, fue un componente muy importante que se incluyó dentro del proyecto de CITV Salud, entonces aquí también queremos compartirles cómo vamos en este proceso en la ciudad. Entonces vamos a arrancar con el componente de IEPI clínico, que ustedes conozcan cuáles han sido los aspectos que hemos trabajado en capacitación, en asistencia técnica, en monitoreo y evaluación, porque eso nos ayuda a saber, digamos, cuáles son los logros que hemos obtenido, pero también cuáles son los retos y desafíos de estas estrategias. Factores favorecedores para la implementación de la estrategia IEPI que verificamos cuando hacemos monitoreo al plan operativo de IEPI, tanto en EAPBs o EPS como IPS. Aquí tenemos una información del año 2014-2015. Esto es producto, pues entonces, como les decía, de un monitoreo que nosotros hicimos a algunas de las EPS, o no, algunas no, a todas las EPS que tienen población afiliada residente en la ciudad de Medellín y algunas de las IPS de sus redes de atención. Entonces, digamos que el año 2015 cerramos con que todas estas instituciones, todas las IPS de la ciudad, con algunas de sus IPS de la red de las IPS de su red, habían trabajado en un plan operativo que permitiera fortalecer la implementación de la estrategia IEPI. Cuando fuimos al monitoreo, entonces verificamos que de esas acciones que se habían contemplado en este plan operativo, que se habían programado, efectivamente se ejecutaron en estos 2 años y mire que ahí hubo varias EPS con sus IPS
que cumplieron en un 100, en un 90, 92, 97% de esas acciones que se planearon. Entonces aquí vemos cómo vamos mejorando en este sentido, cómo nos estamos tomando un poco más en serio esos ejercicios de planeación que hacemos en las instituciones de salud. En la gran mayoría de estas CAPBs con sus IPS también se hicieron unos ejercicios muy interesantes que fueron definir cómo iba a ser la ruta de IEPI a nivel institucional, qué acciones concretas se iban a definir en estas diferentes IPS para lograr una atención oportuna e integral a esos niños o a esas gestantes una vez accedieran a estos procesos de atención en las instituciones de salud. Esta información pues hace referencia a que tanto de estas instituciones que definieron estas rutas las implementaron y las difundieron con el personal de salud de estas instituciones. Mire que hubo algunas que la ruta se nos quedó pintadita en el papel, pero no necesariamente se difundió y se logró hacer una implementación efectiva. Entonces aquí nos encontramos con algunos retos importantes en ese sentido. Y este fue otro aspecto favorecedor para la implementación de la estrategia IEPI que verificamos en los monitoreos que hicimos, y era cuáles de las instituciones que veníamos acompañando lograron adoptar e implementar la historia clínica propia de la estrategia IEPI. Mire que solamente hubo 2 EPS con su respectiva IPS, las que no cumplieron con este criterio, con este factor favorecedor. Entonces, pues aquí nos damos un panorama así general de cositas que hemos ido avanzando en la implementación de IEPI de ciudad. En esta diapositiva pues es simplemente para contarles cuáles fueron los resultados de las capacitaciones que hicimos en el IEPI clínico en estos últimos 4 años, entre 2012 y 2015. Ustedes saben que hay varios cursos que se ofrecen como parte de la estrategia, uno que es el IEPI clínico clásico o convencional, que es el que se les ofrece al personal médico y pediatras. Hubo otro curso que hicimos de actualización en el IEPI 2012, porque una de las situaciones que nos encontramos, especialmente al inicio del anterior cuatrenio, era que habían varios médicos que estaban capacitados con la versión 2010, entonces ofrecimos unos cursos, básicamente 2 en el 2013, para actualizar esos médicos a la versión 2012. Y el IEPI para personal no médico, que esa fue una propuesta que construimos para la ciudad de Medellín, porque estamos convencidos de que si queremos tener una implementación efectiva del componente clínico de IEPI, no solamente deben estar involucrados los médicos y los pediatras, sino también otros profesionales de la salud, como nutricionistas, como profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, psicólogos, odontólogos, entre otros. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Entre paréntesis, entonces tenemos el número de cursos que se hicieron por año y por fuera tenemos el personal certificado en cada uno de estos tipos de cursos. Al final, entonces, del cuatrenio 2012-2015, por estos diferentes cursos que hicimos, obtuvimos un total de 786 profesionales capacitados en el IEPI clínico de ciudad. Entonces, mire que ya tenemos pues un número importante que pensaríamos que la idea es que estos profesionales capacitados y certificados pues nos ayuden a poner al servicio el fortalecimiento de la implementación de la estrategia IEPI, pues todos esos conocimientos, experiencias que se tuvieron en estas capacitaciones. Aquí entonces también compartirles algunos resultados pues, que nos parecen a nosotros muy relevantes y corresponden ya no tanto al monitoreo de esos factores favorecedores que veníamos hablando en la anterior diapositiva, sino ya directamente a la adherencia global de la estrategia IEPI que levantamos en las instituciones, directamente en las IPS que atienden población menor de 5 años. ¿Cómo hacemos esta evaluación de la adherencia? La hacemos a partir de una muestra de historias clínicas que tomamos de estos niños menores de 5 años, principalmente con diagnósticos de enfermedad respiratoria, de enfermedad diarreica, a final de cada uno de estos años, entre 2011 y 2015. Entonces, a partir de esa revisión, aplicando un instrumento que ya tenemos estandarizado,
teniendo en cuenta pues los últimos lineamientos de la estrategia IEPI para Colombia. Entonces miramos qué tanto ese personal médico que atendió los niños que cayeron en esa muestra que nosotros seleccionamos se adhirieron o aplicaron, digamos que los lineamientos de la estrategia IEPI. ¿Qué tenemos entonces en esa adherencia? Tenemos que como promedio de ciudad, ¿cierto? A partir de esa evaluación de 1.385 historias en todo este cuatrenio, nos encontramos todavía con adherencias muy bajitas para Medellín. Mire que empezamos el 2012 con una adherencia del 20% y cerramos el 2015 con un 40%, pues lo duplicamos, pero esperábamos avanzar un poco más. Necesitamos ahí garantizar que todo niño que llegue a solicitar servicios de salud en la ciudad de Medellín sea atendido de manera integral. En este caso lo llamamos, sea atendido bajo la estrategia IEPI, pero realmente más allá del nombre de IEPI o de lo que propone IEPI, lo que queremos es que todos los niños, digamos que se les garantice ese derecho a la atención con calidad y calidez. Entonces mire que no hemos llegado ni al 50% en la ciudad de Medellín. Estos resultados pues contrastan con los del sector público. Aquí pues es importante contarles que esta adherencia que nosotros evaluamos de la estrategia IEPI se hace tanto para las instituciones del sector público como del sector privado. Cuando hicimos estos análisis de estos resultados nos encontramos con una grata sorpresa y era que si bien estos promedios todavía están muy bajitos, mire que el sector público saca la cara por la ciudad. Empezamos el 2012 con una adherencia a la estrategia IEPI del componente clínico de un 58% y mire que cerramos el cuatrenio en el año 2015 con un 88%. Entonces, ¿qué mensaje queremos dar con esto? Que si el sector público, con todas las dificultades que sabemos que hoy en día se tienen, pudo aumentar la adherencia, la aplicación de IEPI en los servicios de salud, el sector privado también lo puede hacer. Entonces ese es un desafío y es una invitación clara que queremos hacer entonces en esta teleconferencia para que podamos revisar cómo están estos procesos, cómo está esa aplicación de IEPI en las instituciones de salud a las que ustedes pertenezcan y, por ejemplo, en el marco también de esta estrategia, de la implementación de la estrategia IAMI, podamos ahí impulsar mucho más esta adherencia y la implementación entonces tanto de IEPI como de IAM. Aquí entonces pues no me voy a detener mucho, simplemente contarles que dentro de esa evaluación de adherencia a la estrategia IEPI nosotros tenemos dos grupos de estándares importantes que verificamos, uno que le hemos denominado los criterios de atención no negociables y otro grupo que se llama los criterios generales. Esos criterios de atención no negociables, aquí me disculpan, me quedó el título malo, los resultados son el cumplimiento de los criterios de atención no negociables. Estos criterios hacen referencia a aquellos aspectos del proceso de atención que tienen una mayor influencia en la morbilidad y en la mortalidad de los niños, por eso se llaman no negociables, porque son situaciones de ese proceso de atención que pueden generar daño, que pueden complicar al niño y pues en un momento determinado también puede fallecer a causa como de esas fallas de la atención. Entonces, esos criterios los evaluamos como parte de esta adherencia a la estrategia IEPI. Y mire que hay unos resultados pues en algunas de las IPS, de las 2 IPS que evaluamos en la ciudad, pues realmente son 18, pero pues acá les traigo los resultados de 12. Hay unas instituciones que sobre todo en el 2015, mire que lograron el cumplimiento de varios de estos criterios, lo que quiere decir pues que se ha mejorado la seguridad y la atención integral de la población menor de 5 años. Aquí entonces, como para que ustedes entiendan un poquito mejor, bueno, pero no me quedó como muy claro cuáles son esos criterios no negociables de la atención. Entonces aquí les traigo algunos con sus respectivos resultados en el año 2012 a 2015. Para la estrategia IEPI, entonces aquí tenemos que un criterio no negociable
en los niños de 2 meses a 5 años, por ejemplo, es el registro en la historia clínica de la hospitalización o remisión en caso de que estos niños tengan presencia de signos de peligro inminente. Mire que ahí nos dio el 100% para el 2015. El registro de la hospitalización o remisión en caso de que el niño tenga deshidratación grave, nos dio el 50%. Aquí todavía tenemos entonces una oportunidad de mejora muy importante en identificar de manera oportuna la deshidratación grave del niño, hacer una adecuada clasificación de esta situación y generar una conducta adecuada que puede ser la hospitalización o la remisión a un mayor nivel de complejidad. Registro del inicio del plan de rehidratación o remisión en caso de algún grado de deshidratación. Eh, en este estándar no tuvimos buena calificación. El registro del manejo adecuado en caso de que el niño tenga sangre en heces, vamos en un 25% de acuerdo a lo obtenido en este último año. El registro de hospitalización o remisión en caso de diarrea de 14 días o más, o si el niño estaba deshidratado, esto sí se cumplió en un 100%. El registro de la hospitalización, remisión o descarte de enfermedad febril muy grave en caso de fiebre de los niños. Mire que aquí veníamos muy bien en el 2014 y nos volvimos a bajar al 17%, ¿cierto? Como promedio de las diferentes instituciones que evaluamos en la ciudad. La remisión el registro, perdón, de remisión o de la realización de cuadro hemático, PCR y parcial de orina en caso de fiebre de más de 5 días de duración, pues que es uno de los lineamientos de la estrategia en esta parte de síndrome febril, lo cumplimos también en el 100% en el último año. El registro de la búsqueda de signos de maltrato y abuso sexual, aquí sí tenemos todavía una deuda. Estamos en el 42%, muy seguramente aquí se nos pasaron niños que tenían esos indicios de maltrato o abuso sexual porque no les hicimos una búsqueda adecuada. Registro de la intervención en caso de alteraciones en el estado nutricional, aquí sí que todavía tenemos un desafío muy importante, apenas cumplimos el 12% y recordemos que dentro de la estrategia IEPI se hace mucho énfasis que independiente del motivo de consulta de los niños menores de 5 años, se debe pesar y medir y hacer una clasificación nutricional porque es la única manera objetiva de poder saber si ese niño tiene un riesgo de nutrición o ya tiene una desnutrición instalada y con el simple hecho de mirarlo pues no nos damos cuenta. Esa es una de las lecciones aprendidas más grandes que tenemos de la vigilancia de la mortalidad por y asociada de nutrición en Antioquia, y es que hubo niños que en los últimos años, pues en Medellín en el 2012 y pues de ahí hacia atrás los otros casos que se nos presentaron, una de las lecciones aprendidas importantes era que eran niños que habían consultado varias veces a los servicios de salud, les habían atendido su motivo de consulta, que pues ya sea una neumonía, una diarrea, nunca se pesaron, nunca se midieron, por tanto pues nunca se supo en qué momento de ese proceso el niño empezó o instaló la desnutrición y ya pues el asunto como no se intervino a tiempo, cogió ventaja, avanzó y pues hizo que se complicara con otras enfermedades infecciosas y finalmente los niños fallecieran. Entonces no es un capricho el asunto, sino que es una verdadera situación que nos avalan los hallazgos y los resultados de la mortalidad por desnutrición en Antioquia en los últimos años. Registro de la verificación del estado de vacunación del niño. Este es un asunto clave en la atención integral que se le ofrece a la primera infancia y mire que sin embargo vamos todavía en el 64%. Ahí también hay necesidad de fortalecer. Nosotros siempre decimos que un niño que siempre toca las puertas de un servicio de salud, incluso a veces pasa varios días hospitalizado y a nadie se le ocurre verificar si ese niño tiene su esquema de vacunación completo o no, ¿cierto? Para poder ahí mismo aprovechar, direccionarlo para la aplicación de los biológicos, pues si se aplica la aplicación en ese momento, pero no mandarlo para la casa o darlo de alta sin haber hecho esa verificación previa. Registro de las instrucciones a la madre, al cuidador o a la familia del niño de cuándo volver, ¿cierto? Sobre todo el tema de signos de alarma y cuáles son esos cuidados que se deben dar en la casa. Mire que vamos apenas en un 50%. Quiere decir que todavía debemos afianzar mucho en todos los espacios posibles de atención a los niños menores de 5 años, la educación en signos de alarma, en medidas preventivas, en ese manejo en el lugar una vez se da de alta a los niños para la casa.
registro de la remisión al servicio de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años. También nos pasa muchas veces como nos pasa con la vacunación. Muy pocas veces le preguntamos a las familias si su niño está vinculado o no al programa de crecimiento y desarrollo para poderle hacer una orientación adecuada. Mire, apenas el 26%. No sé si, bueno, no, eso estaba en la teleconferencia anterior, cuando les presentaba algunos de los resultados de la vigilancia de muertes por ira, edad y de nutrición. Les contaba que algunos de esos niños que habían fallecido en la ciudad eran niños que no estaban vinculados a sus programas de crecimiento y desarrollo. Entonces pues ahí también se pierden oportunidades importantes de reforzar algunos temas como pues signos de alarma, factores protectores para la salud y el bienestar de los niños. Entonces, estos son algunos resultados que les queríamos presentar para que pues, podamos mirar en dónde hemos logrado avances importantes, pero dónde también tenemos desafíos, retos importantes en ese proceso de atención de la población en primera infancia. Aquí sí tenemos entonces algunos otros criterios que sí son generales, dentro de los cuales o los cuales se evalúan también dentro de la evaluación de adherencia, valga la redundancia. Esos otros criterios que se evalúan, entonces, para mirar si hay adherencia o no en la implementación de la estrategia IEPI son el registro de la atención adecuada en caso de respiración rápida, 33% cerramos el 2015, registro de la indagación por la recurrencia de las sibilancias, 30%, registro de la clasificación de la severidad de las sibilancias recurrentes, 11%, registro de la atención adecuada al primer episodio de sibilancias, 67%. Mire que este tema de la clasificación, de la identificación y clasificación de las sibilancias todavía no logra las metas esperadas. El registro de la intervención para descartar tuberculosis, 10%. Ya hace un momento hablábamos de que el tema de la tuberculosis es una situación o es un evento muy importante de interés en salud pública en nuestra ciudad. Sin embargo, no siempre cuando los niños nos llegan con esos signos respiratorios indicativos de tuberculosis, la buscamos y la descartamos. Evidencia de la no prescripción de antihistamínicos en los cuadros gripales de los niños, 57%. Registro de las instrucciones dadas a la madre o cuidador del niño, ¿cierto? El componente educativo, 44%. Registro de la atención adecuada en caso de alto riesgo de deshidratación, 38%. Registro de la atención adecuada de los niños en caso de diarrea persistente o la de 14 días o más, mire que 50%, no necesariamente estamos aplicando los lineamientos que nos propone la estrategia en el manejo de niños con diarrea y deshidratación. Evidencia de la no prescripción de antidiarreicos, 96%, aquí sí estamos muy bien. Ya vemos pues que se ha desestimulado mucho la prescripción de estos antidiarreicos innecesarios. Registro de la prescripción de zinc, mire que ahí vamos mejorando, vamos en el 62% de adherencia. Registro de las instrucciones para el manejo adecuado de los niños, pues en general en la atención, 36%, y el registro de la clasificación del riesgo en caso de fiebre, 20%. Son algunos de los otros criterios que nosotros entonces tenemos en cuenta en estas evaluaciones. También pues retos y avances ahí interesantes. Estos son también otros de los criterios que nosotros trabajamos en la evaluación, pues son muchos porque ustedes saben que la estrategia IEPI contempla varias de las enfermedades prevalentes de la infancia y para cada una de ellas pues hay unos lineamientos claros en la clasificación, tratamiento y seguimiento. Entonces por eso digamos que esta evaluación es bastante exhaustiva, es amplia, pero pues igual nos parece importante poderles compartir todos estos resultados. En otros criterios generales, entonces, de esta evaluación tenemos el registro de la atención adecuada de los problemas de oído, 63%, registro del tratamiento adecuado de la otitis media, 75%. Mire que aquí también con otitis hay retos importantes. Registro de la atención adecuada de los problemas de garganta, 42%. Registro de la clasificación de la salud bucal del niño, 34%. Registro de la atención adecuada a los problemas de la salud bucal, aquí estamos todavía muy bajitos, 3%. Mire esto en 1%, la activación del protocolo en caso de signos de maltrato o abuso sexual.
Aquí hay muchas cosas por fortalecer desde las instituciones de salud. Registro de la clasificación del estado nutricional según las referencias de la OMS, 38%. Este tema también está muy bajito y aquí aprovecho para recordarles que tenemos una resolución nueva en el país que nos da los últimos lineamientos de clasificación nutricional en niños, gestantes y población en general. Los invito a que hagan una revisión de ella. Es la resolución 2465 de 2016. El registro de la prescripción de sulfato ferroso, mire, 23%. Aquí es importante que fortalezcamos si realmente queremos impactar la anemia por deficiencia de hierro. El registro de la prescripción de albendazol todavía muy bajito, 28%. Servicio de orientación al servicio de vacunación, 9%. Registro de la asignación de una cita de revisión cuando el niño lo ameritaba de acuerdo a los lineamientos de AIEPI, 42%. Y finalmente el registro de la suplementación de la vitamina A, 23%. Entonces ustedes mismos pueden sacar ahí sus propias conclusiones y mirar cómo desde su ejercicio profesional pueden ayudarnos a impulsar, a mejorar algunos de estos resultados. Bueno, entonces eso con respecto al IEPI clínico. Ya rápidamente les voy a comentar algunas de las acciones que se impulsaron en el IEPI comunitario en el último cuatrenio. Como les decía hace un momento, pues en el IEPI comunitario, uno de los aspectos fundamentales, el corazón de este componente, la educación y la promoción en prácticas clave de IEPI. Entonces, por eso les quise traer estos resultados que fueron producto del monitoreo que nosotros hicimos al componente comunitario. Así como hacemos monitoreo al componente clínico, al comunitario, también lo hacemos en las sedes priorizadas en el programa Buen Comienzo, que como les mencioné hace un momento, pues es el programa aliado para la implementación de este componente de la estrategia. En este componente también se han ofrecido cursos, se han ofrecido visitas de asistencia técnica, de acompañamiento a los profesionales del programa para apropiar como todos los postulados del componente comunitario, y hay un apartado entonces también importante que es el monitoreo. Ese monitoreo se hace, pues se hizo en los últimos 4 años y este año todavía se sigue haciendo. En algunos momentos se hizo trimestralmente, en algunos momentos se ha hecho semestralmente, y en ese monitoreo lo que se hace es levantar 17 indicadores priorizados que tienen que ver con el componente comunitario de la estrategia. Uno de esos indicadores importantes es que tanto las sedes del programa Buen Comienzo está promoviendo o está generando acciones que permitan educar en las prácticas clave de la estrategia IEPI, dirigido pues a las familias beneficiarias pues de este programa. Entonces aquí tenemos las 18 prácticas clave, tenemos los resultados en el 2014, que es la barrita azul, y en el 2015, que es la barrita anaranjada. Mire que en el 2015 prácticamente cerramos con que las diferentes sedes del programa Buen Comienzo que estamos acompañando garantizó esa promoción y educación en las prácticas clave. Entonces, eso es para que ustedes sepan que desde el ámbito comunitario, desde este programa se están haciendo esfuerzos interesantes para que las familias estén mejor educadas, tengan mayores herramientas, tengan información pertinente que les permita tomar decisiones si en un determinado momento hay que acceder a los servicios de salud, hay que consultar, pero también otros aspectos que pueden ayudar a que los niños no se nos enfermen y pues por tanto no haya necesidad de consultar y mucho menos pues de hospitalizarlos. Entonces esperamos que cada vez este componente comunitario de la estrategia nos ayude a impactar también algunos de los resultados importantes de morbilidad y mortalidad en menores de 5 años y también en la población gestante. Entonces, pues hasta aquí les quería compartir estos resultados en esta teleconferencia. Muchas gracias entonces por tomarse el tiempo de escuchar esta conferencia que les preparamos pues con todo el gusto, que como les comenté al inicio de la misma, pues vimos una oportunidad importante dentro de este tema del curso de gestores de AMI para dar a conocer muchos de estos resultados que a veces se socializan con una parte
de profesionales de las instituciones de la ciudad, pero no con todas. Entonces es importante que todos conozcamos estos resultados, conozcamos qué se está haciendo en términos de la estrategia IEPI en sus tres componentes y la podamos ayudar a impulsar como parte del paso 8 de la estrategia IAN. Muchas gracias y hasta pronto.